Bueno, y es la posibilidad, como siempre te decimos, a través de biografías, de conocer un poco más de esos rostros que tienen tanta incidencia en estos meses sobre la vida de absolutamente todos. Claro, y sin duda Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es uno de los personajes más polémicos tal vez, o que ha lanzado declaraciones a veces hasta bastante catastróficas, ¿no? Siempre en el centro de los comentarios, y me da curiosidad lo que puedas descubrir detrás de otra figura que también no estaba en la primera línea como pasaba con Quirós, pero que de pronto adquirió relevancia en la gestión de la pandemia, Reinaldo. Sí, ninguna duda. Es el personaje de todos los que hicimos hasta ahora que tiene el perfil más alto a nivel político, y la explicación es que es un militante desde los 15, 16 años y de alguna manera es el que no rehúye la confrontación, es muy frontal y obviamente eso se nota, en especial, y lo charlamos también con él, se nota que no rehúye ningún tipo de polémica, sostiene sus ideas, y la respuesta es esa, ¿no? Es el militante político, si tenés que ponerle alguna calificación, se siente en la trinchera, no solo contra la pandemia, sino en la discusión política. Y esto, ahí dio el título, Reinaldo, en la trinchera. Daniel Gustavo Goyan, 65 años, especialista en medicina sanitaria, matrícula nacional 37.950, casado, un hijo, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es frontal y directo para hablar de la pandemia. Incluso reconoce que lo ven como el malo de la película. Pero ¿quién es Daniel Goyan? Daniel Goyan nació el 5 de junio de 1955 en la provincia de Córdoba. Su papá era un destacado ingeniero químico y simpatizante radical. Su padre era radical, lo convoca Perón. ¿Cómo fue eso? Sí, padre y madre eran familias de Santa Fe de mucho tiempo, y en ese periodo a mi padre lo convoca Perón porque lo seleccionan de estudiantes avanzados con ingeniería química, no mejor, digamos, ya habían terminado la carrera, pero que se destacaron para hacer el desarrollo de una planta piloto secreta. El proyecto se pone en marcha, es una planta que está en el medio de la nada, digamos, ahí en un pueblo que se llama José de la Quintana, un poblado. Y ahí nacimos todos en medio de ese proyecto que duró hasta el año 61. Éramos muy traviesos de chicos. Una vuelta recuerdo, teníamos 5 años y entonces fuimos a hacer un fueguito, como hacen los chicos, encontramos una cajita de fósforos y era uno de esos años de una sequía tremenda en Córdoba, donde había una brisa que cuando quisimos acordarnos el fueguito ya era incontrolable. Con lo cual empieza a sonar la sirena, evacúan a todo el pueblo y gracias a Dios o no sé quién, en un momento empieza a caer una garúa porque no podían parar el fuego. Yo me acuerdo todos los soldados con las bolsas, los camiones, la imagen era apocalíptica. En la primaria y en la secundaria fue un alumno ejemplar. Nunca se llevó una materia. Su mamá lo convenció de estudiar medicina y en 1973 ingresó en la Universidad Nacional de Rosario. En esos años comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista. ¿Cómo terminó en el peronismo? Bueno, fue un poco de influencia de mi hermano mayor, que me lleva 6 años, y le empieza a tener militancia en el Ateneo de Santa Fe, que era un lugar universitario donde había mucha actividad política. Y de allí gran parte de esa gente salió luego a militar en la Juventud Peronista en los barrios. Un poco fue eso y un poco fue un grupo de curas del tercer mundo, que se llamaban en aquel entonces, que militaban en los barrios y que bueno, yo fui conociendo a través de unos amigos y bueno, me gustó la experiencia de vida de ellos. Y ahí un poco ya me arrimé a la Juventud Universitaria Peronista. El 27 de julio de 1976, él y su hermano mayor fueron secuestrados por un grupo de tareas de la dictadura militar. ¿Los van a buscar a su casa? A la casa de mi hermano, que yo estaba justo esa noche visitándolo, mi hermano mayor.
Y en realidad van buscando a mi hermano menor, pero cuando llegan ahí nos llevan por las dudas. Encima no sé cómo hicieron en un Ford Falcon para meternos a mi hermano y a mí, que medimos más de 1,80 m. Nos metieron los dos juntos y íbamos charlando, bueno, ya está. Fueron 3 meses muy duros, de mucha tortura. ¿Lo picanearon? Sí, eso era lo más suave de todo. Tengo marcas, tengo marcapasos, tengo una serie de problemas que me quedaron producto de una tortura muy intensa. Además tenía 21 años. 21 años, sí. ¿Pensó que lo iban a matar? Sí, a cada momento, porque teníamos simulacros de fusilamiento a cada rato. Es decir, cuando éramos trasladados de un lugar a otro, nos bajaban en la autopista, nos decían corra, empezaban a tirar tiros al aire y después suban de nuevo y bueno, es decir, ahí uno ya pensaba que se terminaba todo y eso pasó varias veces, en donde uno no puede entender que un ser humano le pueda producir semejante daño a otro ser humano, no entra en la comprensión. Con Daniel fuimos compañeros de militancia en la década del 70, los dos militamos en la Juventud Universitaria Peronista, los dos pasamos por el Servicio de Informaciones. El Servicio de Informaciones fue el centro clandestino de detención clandestina más importante que hubo en Rosario, en toda esta zona. La comunicación fue muy importante, aprendimos y creo que hay una cosa que no nos olvidamos más, que es hablar en Morse. Jugábamos en forma clandestina al ajedrez, pasando las jugadas por la pared con sistema Morse. No obstante eso, después la burocracia militar me llevó a que estuviera 4 años en una cárcel esperando que alguien definiera qué tenía que pasar conmigo a disposición del Poder Ejecutivo. Y luego finalmente pude salir haciendo uso de la opción constitucional a Alemania, donde me habían conseguido una visa por relaciones familiares y ahí entonces marché para Alemania. Cuando volvió del exilio, se recibió de médico en 1988 en la Universidad de Rosario, 15 años después de haber ingresado. Luego ya vino la etapa de venirme acá, la especialización en salud pública, en epidemiología. Luego en el año 2003 nos presentaron al doctor Kirchner, que venía del sur, y nos enamoramos de ese proyecto y participamos en ese proyecto. En 2015, Daniel Goyan cumplió un sueño de militante. Ingresó a la Casa Rosada para jurar como ministro de Salud de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Daniel Gustavo Goyan, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud. Sí, juro. Si así no lo hicierais... ¿Quién hace el ofrecimiento? ¿La propia presidenta de ese entonces? Sí, sí, sí. ¿Qué pensó en ese momento? Yo no soy muy así como exultante. Hay una responsabilidad, hay que cubrirla, uno se siente preparado, por supuesto, si no, no agarraría. Daniel Goyan tiene una pasión desconocida, la literatura, y una novela publicada, Me fui con ella. Así que es escritor. Tengo un amigo que me dice, tengo un taller literario y yo veo que vos siempre estás escribiendo. No, digo, yo escribo una porquería. No, pero vení. Y yo tenía un libro ya medio escribir, lo termino de escribir, una novela histórica, y al director del taller le pareció muy lindo, la tenés que publicar. Bueno, finalmente la publico y tuve que hacer segunda edición, ahora tengo que hacer tercera edición. Pero también escribí una gran cantidad de cuentos y hemos hecho una compilación de cuentos y lo tengo listo para editar. Ya tendría que estar yo presentándolo en varios lugares, pero nos agarró la pandemia, así que quedó un poco postdatado. Disfruto muchísimo, muchísimo escribir. Y es interesante porque uno no llega a detectar cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción. Con Daniel nos conocimos virtualmente, a través de correos electrónicos. Nos conocimos, nos encontramos y me encantó. Me encantó. Entre las figuras que están en el frente de la lucha contra la pandemia, usted es una especie de malo de la película, por lo que dice, por los apuntes que hace sobre la ciudad de Buenos Aires. A mí me pondrán poner muchos títulos que no dicen lo que yo digo realmente y con eso me podrán generar una figura del malo de la película, pero los que me conocen saben que no soy así, que soy una persona tolerante, de diálogo, de charla, hasta el cansancio. Me imagino que cuando aceptó ser ministro en la provincia, no imaginó nunca que iba a estar enfrentando una pandemia de esta naturaleza. No, nunca, porque hay una cada 100, 120 años, así que justo pensar que no iba a tocar a nosotros era como impensable, digamos, no lo teníamos en registro. ¿Cómo se imagina dentro de 6 meses?
Me imagino que vamos a tener ya ahí nomás la vacuna, con lo cual estamos cerquita de salir. Bien, y es uno de los hombres que en las últimas horas ha asesorado al gobernador bonaerense para decirle no avancemos en nada, ¿sí? Que la provincia se quede ahí. No vuelve atrás en ningún aspecto de la provincia, pero Rey es fundamental en las decisiones que se toman. Se anuncia mañana, ni más ni menos. Sí, claro, sí. Está convencido de que el COVID es una mancha de aceite y que no va a hacer diferencia entre el AMBA y el Gran Buenos Aires. Por eso mantiene posiciones duras. Se queja bastante de que muchas veces lo sacan de contexto. Yo le pregunté bastante esto de que todo el tiempo nos da una noticia cuando parece cruzarse con Quirós o con el propio Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Pero bueno, creo que la explicación clara queda en la biografía. Es un militante político y suele también transitar ese costado, ¿no? Creo que de los personajes que hemos venido presentando es el que lo tiene en forma más clara. Si me permiten, quiero agradecer, porque acá hay mucha gente trabajando en estas biografías, al equipo que conduce Emiliano Lapola, Mariano Del Franco, Alejo Santander, Miguel Mendeluc, los editores Mauro Bonotto y Daniel Tau, y obviamente los camarógrafos, los técnicos del canal, que son estupendos. Lo hago ahora porque siempre digo, hay que hacerlo el día previo al último, porque si te olvidas. Sí, no te avisaron, hay más al final. No, mentira. No. Totalmente, bien hecho. Muy Gracias, bien. Rey. Gracias, Anticipamos Rey. La de mañana. A ustedes.